6:38 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de opinión Democracia. Iniciamos la jornada de entrevistas y debates, la opinión diversa y libre en la revista de opinión Democracia. Queremos saludar al señor secretario de Seguridad, general Wagner Bravo, para analizar la situación de seguridad en el país. ¿Cómo avanza? ¿En qué condiciones? ¿Cómo se enfrenta en algunos sectores con un estado de excepción? General Bravo, muy buen día. Buenos días, Miguel, y a quienes escuchan a través de Radio Democracia. Sí, efectivamente, como tú lo has indicado, en el momento tenemos un estado de excepción, dos estados de excepción. Un estado de excepción en la lucha contra el crimen organizado, que está en la provincia de Manabí, la provincia de Los Ríos y el Cantón Durán. Y el otro estado de excepción, que lo está vigente por 60 días, es el sistema penitenciario. Todo el sistema penitenciario a través de todo el Ecuador, en el cual están actuando las fuerzas del orden para poder capturar, primero identificar, capturar a todos aquellos delincuentes que mantienen en zozobra a los ecuatorianos, Miguel. Con estas consideraciones, ¿cuánto ha permitido ir logrando bajar esos niveles de violencia con el estado de excepción? Bueno, Miguel, de las estadísticas tenemos de que en una semana, porque esto vamos analizándolo día a día, en una semana especialmente los homicidios y el sicariato ha bajado el 50%. Tuvimos un pico con esto de las muertes en la cárcel, en la penitenciaría, de 193 personas en una semana. Pero a esta semana que estamos cerrando, tenemos aproximadamente 82 homicidios. Como quisiéramos poder hacer mayor fuerza para que esos homicidios bajen realmente a nada. Pero sin embargo hay una lucha entre los carteles, fundamentalmente del microtráfico, que se han disperso a nivel nacional y que están luchando por diferentes sectores. En cambio, en el asunto de la delincuencia común, tenemos una bastante drasticidad, ha bajado bastante, pero se mantiene y se ha elevado los delitos en robo de vehículos y robo de motos, que son los que están utilizando los delincuentes para delinquir en otras partes del país. Así lo hemos visto en la televisión y en otros lados. Es decir, los estados de excepción, sin ser la solución, pero que es una solución coyuntural, ha permitido que tengamos un mejor control de diferentes áreas. Pero también recordemos que por el efecto de presión en un determinado lugar por las fuerzas del orden, los delincuentes migran hacia otros sectores y están elevándose en ciertas otras áreas los actos delincuenciales. Pero estamos sobre el trabajo coordinado y también contundente, como se lo ha dicho siempre, para evitar que siga esto creciendo, Miguel. Usted mencionó, general Bravo, también esto se da en medio del estado de excepción en el sistema penitenciario. Sin embargo, una de las preocupaciones es no solo lograr con éxito las operaciones para limpiar los pabellones de las cárceles, sino también para prevenir y evitar que cada cierto tiempo, cada 3 meses, cada 4 meses, cada 8 meses, haya que hacer estos operativos de limpieza, que está muy bien, pero las sorpresas cada vez se encuentran que periódicamente vuelven a ingresar armas, vuelven a hacer lo que quieren, es decir, un absoluto control de la delincuencia al interior de las cárceles, y no hay manera de lograr un control, especialmente en el ingreso hacia los centros carcelarios. Miguel, y vamos de a poco fortaleciendo toda la institucionalidad del país. Y esto quiere decir que, en primer lugar, se habían solicitado las leyes. La anterior asamblea, antes de la disolución, presentó algunas leyes que nos permiten actuar de mejor manera. Hace un año aproximadamente se comenzó el censo penitenciario, que permite conocer quiénes son, cuántos son, cuáles son sus delitos, cuál es su condición de todas las personas perdidas la libertad. Adicional a esto, nos permite decir que el día de hoy tenemos cerca de 4,000 o 5,000 personas que ya han cumplido más del 60% de la pena, y por lo tanto pueden acogerse a otras medidas sustitutivas o también a algunos elementos que da el Código Orgánico Integral Penal, los cuales están en proceso
de ser analizados por los jueces para que se tomen las medidas y puedan de una u otra forma salir en libertad, y con eso permitimos bajar el hacinamiento. También vimos algún rato que el presidente de la República dio una amnistía por los resultados del censo a aquellas personas que estaban con enfermedades catastróficas o en asunto de vulnerabilidad. Pero lo que sí es claro es que al interior, en esta institucionalidad, hemos puesto más o menos 1.200, 1.500 nuevos guardias penitenciarios, que ya llegamos a cerca de 3.500, siendo una necesidad de 5.000 para que ellos sean de una u otra forma autosuficientes en el control de las cárceles. Pero también hay que entrenarles, tienen que coger experiencia, y están creándose unos grupos de control delincuencial ya con armamento letal para que se lo pueda hacer. Lo que no hay que desconocer, Miguel, es que sí hay bastante corrupción, hay un sistema corrupto que por más trabajo que se haga de una u otra forma con las fuerzas del orden, especialmente en el control de armas, como bien lo indicas tú, inmediatamente, sea por miedo, por coerción, espero que no sea porque son parte de las bandas, permiten el ingreso de armas, de explosivos y de todo lo que hemos visto en los medios de comunicación. Es por eso que hay que ir determinando, hay que ir localizando aquellos elementos para que sean puestos a orden de la justicia. Y lo que no entienden estas personas, y espero que sea por coerción, sea por miedo, porque también las bandas delincuenciales aplican el miedo no solamente al interior de las cárceles, sino al exterior, van a tener que volver, una vez siendo juzgados, hasta con una pena de cerca de 14 años. Y lo que sucede es que de ser cuidadores ahora van a ser los que tenemos que cuidarlos. Eso no nos puede suceder. Es por eso que también al interior del sistema penitenciario se ha creado un grupo de inteligencia que nos permita dar con el paradero de todos aquellos elementos corruptos que dañan en cierta forma todo el trabajo que realizamos. Y eso lo vamos a seguir haciendo. Hay un estado de excepción. Se está controlando y limpiando todas las cárceles. Habíamos dicho que vamos a dejar totalmente controladas, esperemos no un 100%, porque nada es perfecto, pero sí al final del gobierno dejar controladas las cárceles para que se siga haciendo todos estos procesos. Además de esto, pues hay un proceso de salud, hay una atención de salud, hay un sistema de rehabilitación que está caminando, pero que nos va a costar bastante tiempo el que las personas entiendan que lo mejor que les puede pasar es una rehabilitación, para que puedan incorporarse después a la sociedad. Pero todo el sistema tiene que funcionar para que cada uno de los elementos de lo que había enumerado puedan trabajar en una rehabilitación racional para los ciudadanos que han perdido la libertad, y también limpiar de todos estos elementos que al interior, especialmente de la penitenciaría, lleva a estas trifulcas, a estas asesinatos entre bandas, entre traficantes de armas, de drogas, que están al interior, y que creemos que desde ese sector se están llamando hacia afuera para dar órdenes de sicariato, de venta de droga, lavado de dinero, etcétera. Pero estamos en eso, Miguel, y esperamos que con el trabajo que se está haciendo se pueda ir normalizando y tranquilizando la situación al interior de las cárceles y también al exterior, como lo que estamos viendo al momento, Miguel. Penosamente, por los hechos que han ocurrido, General Bravo, precisamente este momento están detenidos funcionarios del sistema penitenciario, quienes fueron aprehendidos luego de un operativo del viernes pasado, cuando se encontraron armas y drogas en las oficinas administrativas. Ya no es la permisividad, ya no es por acción u omisión o por miedo, sino que en las propias oficinas de quienes deben controlar las cárceles encontraron armas y drogas. ¿Cómo entender esto, General Bravo? A veces, Miguel, pensamos que las personas que buscan un trabajo y que no tienen la experticia y la capacitación necesaria son las más idóneas para ayudarnos, especialmente en el control penitenciario. Y no se hace un buen proceso desde mi punto de vista, y eso es lo que ya hemos conversado con el SNAI para que vayamos mejorando y podamos poner las personas más idóneas. Fundamentalmente el asunto de pruebas de confianza.
el polígrafo para que determine que las personas son honradas, las personas tienen principios y valores y que desde luego están buscando un trabajo, quieren ser parte de los agentes penitenciarios, pero que no son parte de estos grupos o que en su defecto van a tener la fortaleza moral y la fortaleza de principios para no caer en estos elementos. Pero sí, efectivamente, por información y por deducción de inteligencia, hoy las Fuerzas Armadas determinan, chequeemos en el caso de Guayaquil, en el CDP, una cosa que es importante decirlo ahí, Miguel, es que tenemos en el complejo penitenciario, si lo podemos llamar así, de Guayaquil, tenemos 5 cárceles. Una es La Roca, que es la de alta peligrosidad. La otra es la regional, que también están las personas ya perdidas la libertad, que tienen una sentencia. La otra es la penitenciaría, que también está para personas que han perdido la libertad. La otra es la cárcel de mujeres, que también ya tienen una sentencia, y el CDP. Lo que tú acabas de decir se lo encontró en el CDP, que es el Centro de Detención Provisional, en donde por efectos de todo un proceso investigativo van las personas en espera de ser liberadas si es que no han cumplido ningún delito o tener una pena y serán trasladados a las otras. Y en este CDP, que también se prevé y es el control de Fuerzas Armadas y Policía, se determina de que no se encuentra nada. Entonces inteligencia comienza a analizar y dice, bueno, ¿y dónde están las armas? Porque tenemos información de que armas existe todo tipo de tráfico, celulares, dinero, etcétera, y por inteligencia se averigua y se investiga qué está pasando en el área administrativa. Y como hemos visto en los videos, en el área administrativa hay personas que son los cuidadores, que en este caso, al parecer, porque no podemos acusar a nadie, toda persona es inocente mientras no se pruebe lo contrario y siga el debido proceso, son ellos los que tienen en sus áreas de trabajo el armamento, los explosivos, la droga, etcétera. Es decir, que están contaminados. Y ahí hay que pedirles, pues si es que me están escuchando aquellas personas que trabajan en el sistema de atención penitenciaria, que lo que va a pasar es que si son determinados culpables, van a tener hasta una pena de 14 años de cárcel. Entonces, a veces no sé, por miedo, como digo, espero que sea por miedo, no sea por $1,000, $2,000, $5,000, tengan que privarse de su libertad, lo más preciado del ser humano, a más de su vida, que es la libertad. Estar 14 años presos y con los mismos delincuentes a los cuales ayudaron, o que en un determinado momento presionaron. Si es que presionaron, tendremos que ponerlos en algún lugar para cuidar sus vidas. Y si son parte, pues van a incorporarse, pero eso no nos puede pasar. Eso no nos puede pasar, por eso es que se ha pedido que en la selección, y también no solamente la selección, sino el seguimiento, el perfeccionamiento, la capacitación sea continua para poder primero determinarlos y luego darles la fortaleza para que puedan seguir trabajando, pero con honradez, porque no podemos estar jugando al gato y al ratón, que entramos con todas las fuerzas que ha escuchado la ciudadanía y lo ha visto, y de pronto todo el trabajo realizado se elimina por 10, 4 o 5 que ya si son culpables, delincuentes de la parte administrativa que dañan todo el trabajo y que permite que todo continúe como que nada ha pasado, Miguel. En todo caso, las acciones firmes, con radicalidad, se seguirán tomando para evitar que por cualquier medio haya acción, omisión o complicidad en este sentido, General Bravo. Así es, Miguel. El presidente ha dispuesto todo el apoyo con una visión de largo plazo, porque este ya es un problema de Estado, Miguel. No pensemos que mañana, porque vamos a ir a elecciones y haya un nuevo presidente, la situación en las cárceles se haya pacificado y ya al exterior también los delincuentes y el crimen organizado diga, pues ya hay un nuevo presidente, vamos a dejar de actuar. A no ser que, entre comillas, pues haya una negociación que nosotros, el gobierno nacional y el presidente lo ha dicho, no vamos a negociar con los delincuentes, pero al momento está previsto ya la compra de los escáneres. Nos hemos demorado desde luego, pero se van a comprar escáner para todo el sistema penitenciario. Y fundamentalmente lo que se ha dicho es que por donde entra la alimentación, donde entran los vehículos, puede pasar las armas y todo otro elemento no autorizado, para que nos permita controlar de mejor manera.
Pero también, Miguel, se están comprando armas antidrones. La prensa publicó hace 2 semanas, si no estoy mal, unos drones grandes, que esos deben estar costando unos 30,000, 50,000 dólares, que permiten llevar hasta 1 quintal de peso o 2 quintales de peso, y con eso en la noche, elementos pequeños que no se los puede identificar, pues llevan las armas, llevan los explosivos desde lugares cercanos. Es por eso que se ha pedido que en un determinado momento podamos construir cárceles que estén alejadas de cualquier otro lugar. Y ahí es el caso que yo había pedido al señor alcalde de Latacunga y a las autoridades. No podemos permitir que alrededor de la cárcel que ahora está en Latacunga comience a poblarse el sector. Eso impide muchas cosas. Poner inhibidores porque los que están cerca dicen que no tienen teléfono, no tienen comunicación, y que por lo tanto si hay una emergencia no pueden comunicarse para alertar. El segundo va creando un área de conflictividad alrededor y de gente corrupta que de una u otra manera quieren atender a quienes están al interior de las cárceles. Por eso tenemos que aislarlos, tenemos que ponerlos en otro lugar en donde se pueda controlar de mejor manera. Pero estos escáneres, estos armas antidrones, estamos conversando también en la renegociación de la telefonía móvil para que haya una forma directa de poder inhibir los teléfonos ilegales que están al interior del sistema penitenciario, y dotándoles a los agentes penitenciarios de radio para que ellos no utilicen el teléfono y podamos ir de una u otra forma controlando de mejor manera. Esto no va a parar, Miguel. Hay un estado de excepción, vamos realizando, si no estoy mal, ya 17 intervenciones en diferentes cárceles, pero también recordemos que los delincuentes que tienen un sistema de mucho dinero, de una organización que no le pueden ganar al Estado y no le vamos a dejar que nos ganen, también van pensando en qué vamos a hacer, y por lo tanto es posible que estén sacando las armas y poniéndolos en otro lugar para evitar que sean capturadas. Pero como nos ha pasado en el CDP, esas armas salen de las celdas, pero puede ir al área administrativa. Estamos sobre todo eso, y especialmente con inteligencia, Miguel, para no permitir que esto nos suceda. Esté segura la ciudadanía que estamos haciendo. Eso demuestran las estadísticas, va bajando el crimen al exterior y el crimen al interior. Es un proceso largo, está tan enraizado el crimen organizado en el país. Y hay una alerta, Miguel, especialmente para el tráfico interno, porque algún rato pensamos de que la droga que la capturamos y que va al exterior, entre comillas, exportada de nuestros puertos, es la que nos complica. Sí nos complica. Pero la que más nos está complicando en este momento es el microtráfico. El tráfico que se está consumiendo al interior del Ecuador, y que estamos sobre eso determinando, ubicando, capturando. Pero aquí hay, con el respeto y que se me escuche bien, yo pediría a las familias, a los padres de familia, que nos ayuden a controlar las actividades de sus hijos, que nos ayuden a controlar, profesores, qué está pasando al interior de las escuelas, de los colegios, porque hay una serie de delincuentes que han visto su forma de vivir en el microtráfico y se camuflan y se meten en la sociedad para ir dañando y vendiendo a nuestros jóvenes, a nuestros niños la droga. Hoy, peor todavía, ayer ya, y por información de inteligencia también ya lo hemos confirmado desde antes, está queriendo entrar ese fentanilo, que es una pastilla y que puede ser de muerte. O sea, realmente si hay una sobredosis puede haber muerte, y que es fácilmente vendible en diferentes lugares. Por eso el pedido a los padres de familia, a la sociedad en sí, que nos apoyen. Ese esfuerzo de todos, que lo está haciendo el gobierno nacional a través de las diferentes instituciones, no solamente las del orden, está salud, está el MIES, está el aparato productivo tratando de dar trabajo, y todo un proceso que tiene el eliminar y abstraer a la ciudadanía del crimen organizado, tiene que ser apoyado por los 18 millones de ecuatorianos para detectar a estos delincuentes que dañan a la sociedad, y que, como digo, hoy con esto del fentanilo me tiene mucho más preocupado, y nos tiene mucho más preocupado, y está el sistema de inteligencia buscando para poder capturarlos, Miguel. General Wagner Bravo, usted ha dicho que se viene trabajando, es parte de un proceso. ¿Cuándo estarán listos los escáneres tan necesarios para detectar el ingreso a través de cualquier medio de las armas o de la droga a las cárceles? Miguel, si no estoy mal, esto va a estar a finales de septiembre.
Todo es un proceso porque hay que llevar el proceso de compras públicas, pero también hay una información que me gustaría darlo, Miguel. Los escáneres hacia los puertos, está ya un cronograma implementado el día de mañana, el día de hoy 7, se va a poner ya en otro lugar de almacenamiento temporal que hay en Guayaquil. ¿Qué quiere decir esto? A donde llegan los containers, son diferentes empresas y que una vez hecho el proceso de exportación ya van al puerto y se embarcan y salen al exterior. El día de hoy se coloca ya en uno de estos centros de almacenamiento temporal y hay un cronograma que hasta la primera semana de noviembre, todos los puertos, excepto uno, que también estamos buscando las causas y ayudando a que se hagan los procesos, van a tener los escáneres para poder escanear la carga que sale del país y la carga que entra al país, porque sale droga, pero entran armas y otro tipo de sustancias que son primero contrabando y luego de eso son parte del crimen organizado. Y en el caso del sistema penitenciario, esto va a estar, si no nos falla los cálculos y no hay algún otro, hasta finales de septiembre, que estaría dentro del tiempo que está el estado de excepción. La idea fundamental, Miguel, es que hay que cubrir muchos ángulos, ir haciendo todas las acciones y adicional a esto, como había indicado, pues todo un proceso de apoyo de salud, de psicólogos, del Ministerio de Inclusión Económicamente y Social para poder hacer una rehabilitación. El trabajo es duro, es arduo, pero lo estamos haciendo y vamos obteniendo resultados de a poco, Miguel. Y de igual manera, pues al exterior, extramuros, como digo, los estados de excepción son temporales, ayudan en una parte, pero nos alerta en otras partes, pero de las estadísticas que vamos teniendo, estamos controlando de mejor manera. Desde luego que no es perfecto y no podemos decir estamos completamente pacificados, pero lo vamos haciendo de a poco. Hay muchas acciones que por razones lógicas no se las puede comentar en una entrevista, Miguel, pero lo estamos haciendo. Tal es así también que ya, de acuerdo al decreto anticorrupción, de la lucha anticorrupción, ya tenemos el bosquejo y estamos implementando el Sistema Nacional Anticorrupción. Es decir, vamos de a poco. Esto fue dejado desde nuestro punto de vista como 20 años y nos va a tomar tiempo, pero tampoco podemos decir que como es largo, es duro y es arduo, vamos a algún día iniciarlo. Lo estamos iniciando ahora. Y ahí hay una cosa que también apoya a lo que había dicho anteriormente Miguel, que en el decreto de la lucha contra la corrupción se le pide al sistema educativo que comience a mejorar la calidad de educación de los ciudadanos ecuatorianos, en donde comencemos a tener otra vez lo que teníamos hace 40, 50 años, principios, valores, donde comencemos a pensar cuál es nuestra responsabilidad como ciudadanos, cuál es el deber, cuál es el orden, cuál es la disciplina y así una serie de eventos que le forma al ser humano, para lo que había dicho yo, inclusive de aquellas personas que trabajan en el sistema penitenciario, que tengan una fortaleza espiritual que nos ayude a todos hacia ir adelante. Yo creo que los ecuatorianos de bien somos muchísimos, y tenemos que ponernos en pie de lucha para evitar que el Ecuador pues siga siendo contaminado y aquellos pocos elementos pues vayan pensando en que primero, si no componen su comportamiento van a ir a la cárcel por una inconducta. Y el perder la libertad, que es algo precioso para el ser humano, pues amerita que lo piensen, que lo analicen. Ahí vuelvo a repetir el pedido a todo el Ecuador. Primero las denuncias correspondientes, porque cuando no se denuncia, no se conoce y no se puede actuar. De la mayor cantidad de denuncias de secuestros, creo que uno, si no estoy mal, no ha sido solucionado por la policía. Pero hay también un trabajo de los delincuentes que como sucede en el hogar, yo pongo una medida para evitar que me roben, ellos están buscando cómo violar esa medida. Igual lo hacen acá, pero tenemos que evitar que la percepción, con el respeto a quienes no piensan en la percepción, sea más alta y que aquellos que amenazan o vacunan por el teléfono asusten a todo un grupo, a toda una sociedad. Nosotros somos fuertes. Los ecuatorianos somos fuertes, tenemos una resiliencia muy fuerte y tenemos que seguir adelante, Miguel. Esta lucha no nos va a ganar con el apoyo de todos.
¿Cuál es el puerto que no entraría en esta fase de los escáneres y del control, tanto para el ingreso o la salida de mercaderías de los puertos? Bueno, Miguel, esta inversión es bastante fuerte, pero estamos teniendo el análisis de un puerto que no queremos, permíteme no decir el nombre porque bien, no podemos entendemos. estigmatizar a ninguno, pero que en un determinado momento no tiene mucho flujo de carga y por lo tanto, al no tener mucho flujo de carga de salida y de llegada, no amerita que se haga una inversión muy alta. Lo seguimos haciendo en forma manual, como se lo hace la policía y antinarcóticos, y también la aduana para el ingreso y la antinarcóticos y la policía para la salida. Pero pues se determinará si es que hay alguno más pequeño que permita la inversión y que sea rentable para los fines de cada uno de los puertos, Miguel. Entendemos absolutamente por razones de seguridad y de reserva. Ahora, en el desarrollo de los estados de excepción, ¿cómo se piensa afrontar este feriado próximo, las acciones que se vienen cumpliendo y también las demandas que ha habido de sectores importantes como el turismo? Miguel, como digo, con respeto, muchas personas cuestionamos, y es bueno que haya la discusión. Muchos dicen no hay percepción, hay una realidad, no podemos desconocer que hay una realidad, y eso está en las estadísticas, pero a veces la percepción es demasiadamente alta. Sé poner un ejemplo que en 2 cuadras de un sector de una ciudad, le llaman a una señora porque la mayoría de las vacunas que ahora se han acostumbrado los delincuentes, la hacen por teléfono, que paso en media hora recogiendo $1,000, que paso en media hora recogiendo $2,000. Esta persona se asustó, cierra su local, pero le va comentando a la vecina o al vecino de la izquierda y de la derecha. Los vecinos que no le llamaron, también pues ante el temor, porque es real y es humano tener temor y miedo, pues en media hora estuvo cerrado 2 cuadras de un área comercial, cuando pasó un solo elemento. Y ahí lo lógico y hubiera sido y pedido, porque a veces se nos malinterpreta, hacer la denuncia correspondiente, porque vuelvo a repetir, tenemos una resiliencia muy fuerte los ecuatorianos ante todos los avatares. Pero sin embargo de esto, también yo recuerdo con el respeto, hay un compañero mío que dice un pequeño departamento allá en Atacama, dice, pero porque las carreteras están malas, porque no hay seguridad y porque viene el fenómeno del niño y la delincuencia, no me había ido. Me voy a los 6 meses y dice, la carretera me permite llegar. No es la excelencia, pero me permite llegar. En las calles están policías y militares. Adicional a eso, no hay mucha delincuencia en ese sector, pero sin embargo hay una percepción. Dice, tranquilidad, vi mi local y estuvimos de eso. Eso hay que pedirles a los ecuatorianos, y es por eso que ahora, inclusive en la prensa se está viendo Tonsupa, Atacames, que tiene una buena protección, no la excelencia que quisiéramos todos, porque nada es perfecto. Ojalá pudiéramos tener un policía por cada ecuatoriano, pero eso no lo puede suceder. Y es así que ya Atacames, Tonsupa, por poner un ejemplo, está buscando la reactivación, especialmente en este mes. Y ahí yo no soy parte del turismo, no tengo ninguna, pero por el asunto de las fuerzas que tenemos allá y que están permitiendo bajar los índices delincuenciales, que vaya a la ciudadanía, que no tenga miedo. Y por eso es importante las denuncias, y es por eso importante que haya otro ambiente, y que con el respeto a quienes me escuchan, aquellas personas que tienen a veces la idea de que porque pasa una información que no es comprobada y que está a través de las redes, especialmente sociales, y que muchas son puestas por los mismos delincuentes. Los delincuentes tienen tanta capacidad de organización para asustarnos por cualquier lado, como que mandan un panfleto que ciudadela de una ciudad, a partir de mañana van a pasar a cobrar la vacuna y que ya nadie quiere abrir la puerta, nadie escucha el teléfono, porque eso crea miedo, eso se llama terrorismo y estamos también sobre ellos. Pues hay que poner la contraparte, hay una ciudad del Ecuador que su prioridad es la minga. ¿Y qué quiere decir la minga? Una minga ciudadana, una minga de solidaridad, en donde todos nos unamos, porque la base de la seguridad nace de la convivencia diaria, de la seguridad ciudadana, de cómo todos conversamos y nos oponemos a que estos delincuentes nos asusten o realmente nos roben
o nos afecten a nuestras vidas. Y si nace desde la parte más básica, esta fortaleza de ser unidos, de tener una alarma, de tener la UPC, de estar cerca de la policía, nosotros estamos creando, y está creado por el COIP, Miguel, los consejos de seguridad provinciales, que donde va a estar el gobernador, donde tienen que estar los prefectos, donde tienen que estar los alcaldes. La misma ley determina que a nivel cantonal haya los consejos de seguridad cantonales, y lo hemos pedido que se lo cree de una u otra forma en las parroquias. Y si más abajo vamos a la sociedad civil organizada en el barrio, en la comuna, en la ciudadela, entonces estamos haciendo una estructura en donde los delincuentes van a toparse, no solamente con las fuerzas del orden, se van a topar contra la ciudadanía, que no queremos permitir que esto suceda. Hay que armar, eso es parte del sistema de seguridad pública del Estado, que es mi responsabilidad, Miguel, en conformarlo. El presidente lo ha dicho, con una visión de estadista. En el poco tiempo que nos queda, dejemos fortalecido estas bases, dejemos iniciado el proceso para que ojalá los nuevos gobernantes lo vean también como un problema de Estado, no como un problema de gobierno, que, como digo, pensemos de que cambiamos de gobierno y se acabó, sino que nos va a costar, pero que hay que hacerlo, y que ojalá, como lo estamos haciendo al corto plazo, al mediano plazo y al largo plazo, tengamos los mejores resultados para los ecuatorianos, Miguel. Bien, al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad, muchas gracias por atender a la revista de Opinión Democracia. Muy buen día, Wagner. Miguel, muchas gracias. Estos diálogos, esta información, los debates de todo lo que tienen, de los que están a favor, de los que están en contra, lo único que va haciendo es que seamos mejores ecuatorianos, que vayamos pensando en una cultura de paz, que nos proveamos seguridad ciudadana. Y eso va a redundar que también luchemos contra la corrupción. Y fundamentalmente a lo que va a venir en 10 días, que tengamos una democracia. La democracia creo que es la forma más libre de vivir todos los ecuatorianos. Y esperemos que no haya violencia política, que haya un debate lo más lógico, lo más transparente, que haya unas buenas propuestas, que todos podamos analizarle y pongamos el voto donde corresponde. Nosotros le debemos eso a nuestros hijos y a nuestros nietos, aquellos que podemos votar, y todos juntos podremos ser un mejor Ecuador, Miguel. Muchas gracias. Muchas gracias al general Wagner Bravo, secretario de Seguridad. Efectivamente, tenemos que ejercer un voto informado y un voto responsable. No caer enceguecidos en los engaños de los que quieren precisamente no la igualdad en prosperidad, sino la igualdad en la pobreza y la miseria, como sucede en Venezuela. 7:12 en el territorio continental ecuatoriano. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Siete 12 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar y dar la bienvenida a la revista de Opinión Democracia al doctor Alfredo Muñoz, exdirector del sistema penitenciario, y el doctor Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad. Les invitamos para analizar el estado de la crisis carcelaria en el Ecuador, dadas las experiencias que tienen. ¿Cómo entender esto que preocupa? Hoy Diario El Universo publica: prisión preventiva para un director de cárcel y para otros funcionarios del sistema penitenciario. Ellos fueron detenidos tras operativo realizado el viernes pasado, cuando se hallaron armas y drogas en las oficinas administrativas, no en las celdas como se ha encontrado, sino en las oficinas administrativas. Incluso el director de la penitenciaría quedó libre el sábado, al día siguiente de la captura, con el argumento del juez que no calificó la legalidad de la aprehensión debido a que en el parte policial no se adjuntaron los comprobantes de evidencias. Ese es el argumento. Doctor Alfredo Muñoz, ¿cómo lograr un pleno control en el sistema carcelario? En lugar de avanzar, daría la impresión de que vamos para atrás, más allá de la infraestructura, construcción de nuevos pabellones, pero los controles. ¿Cómo entender? Cada cierto tiempo se hacen operativos limpios, como se ha denominado, pero de una enorme requisa, cuando entran hasta congeladores, equipos de música, drogas, armas de grueso calibre. ¿Cómo entender esto, doctor Muñoz? Buen día. Muy buenas, Miguel. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo al doctor Jean-Paul Pinto, con tertulio en la presente entrevista.
Bueno, pues hace aproximadamente unas 3 semanas tuvo una intervención muy amplia uno de los candidatos a la presidencia y él hablaba en términos generales respecto de la seguridad, de la inseguridad en el país. Y también pues manifestó buena parte de su intervención fue con relación al tema de la problemática del sistema penitenciario. Lo que él dijo que fue muy importante es que los diagnósticos respecto de lo que hay que hacer, todos los expertos en seguridad lo venimos diciendo desde hace ya 4 años, ¿sí? Es decir, antes de que este gobierno entre en funciones. Ya se manifestó que había que adoptar medidas de apoyo tecnológico, particularmente la necesidad de instalar en todos los centros del país cámaras de videovigilancia que dejen, digamos que cubran en forma eficiente y eficaz todos los puntos de los centros de rehabilitación social para poder mantener un control estricto sobre la situación. También hemos manifestado que los centros de monitoreo, aparte del centro de monitoreo que tiene que haber en cada centro, tiene que haber una suerte de centro espejo remoto que permita que quienes están operando el sistema de monitoreo, quienes están de alguna manera revisando permanentemente cada una de las cámaras en cada uno de los centros, no puedan borrar o no puedan omitir alguna información que sale de las cámaras de videovigilancia. Esto, como digo, lo venimos diciendo desde hace 4 años, que era indispensable. Cuando en el gobierno del señor Correa se construyeron las 3 regionales, se instalaron cámaras prácticamente en todos los puntos que eran necesarios para un eficiente control de lo que pasa dentro de los centros. ¿Sí? Esto permitió en su momento, por ejemplo, que cuando ingresó una ambulancia con mujeres, con distintos bienes, se presume que con drogas, se presume que con armas, sí, fue captado y esos videos fueron utilizados y fueron presentados al juez competente que estaba llevando adelante la investigación. Esto al referirme a ello, pero cuando se intervino la penitenciaría del Litoral o la expenitenciaría del Litoral, se derrocaron prácticamente todos los pabellones, se construyeron nuevos pabellones, sí, pero no se instaló una sola cámara para control de videovigilancia. Esto provoca que dentro de los pabellones, sí, si es que no hay suficiente personal de guardias penitenciarios que estén dentro de los pabellones controlando la disciplina, controlando que no haya problemas, pues con las cámaras haya el auxilio necesario para no depender del factor humano, sino que se proceda, digamos, a remotamente mediante las cámaras tener un control de todo lo que está pasando y de las disconductas que se presentan dentro de los distintos pabellones de la expenitenciaría del Litoral. El doctor Muñoz, si me permite, a propósito de lo que usted señalaba, conocemos oficialmente que sí se cuenta con las cámaras de espejos este momento y que de allí incluso salió la última información que permitió hacer los operativos y las acciones. Bueno, una cosa es lo que se dice, otra cosa son las realidades. Personalmente yo tengo información interna dentro de los centros en donde se me ha manifestado de que en el caso de la penitenciaría específicamente, sí, no se han instalado las cámaras para evitar cualquier tipo de punto ciego, no solo dentro de los pabellones, sino también en los exteriores de los pabellones para poder mantener un control estricto. Si es que hubieran esas cámaras, no estuviéramos este rato frente a la escandalosa situación que estamos viviendo. O sea, si es que hubieran las cámaras, no hubieran esas garitas de control que han construido los detenidos,
con un eficiente control de los pabellones, no hubieran lo que ridículamente presentó la prensa, que inclusive chanchos para el Día del Padre, etcétera, etcétera. Es decir, que las cámaras, conforme se manifiesta que existen, no existen. De acuerdo a la información que yo tengo, no existen esas cámaras. Permítame, me acaban de mandar de la Secretaría de Seguridad, tengo aquí en el WhatsApp las fotografías, cómo se capta con las cámaras que están funcionando este momento en el centro penitenciario, doctor Muñoz. Bueno, la información que yo tengo no es esa, y si es que la información que le acaban de pasar fuera cierta, sería mucho más grave todavía lo que estamos viviendo. O sea, ¿cómo es que esas cámaras no lograron captar que hay una piscina de tilapia? No lograron captar que entran electrodomésticos sin ningún tipo de control. El tema de las cámaras de video, ¿sí?, del circuito cerrado de videovigilancia, no solamente sirve para determinar cuál es el proceder de los internos dentro de los centros, sino también para controlar a los guardias penitenciarios respecto de qué es lo que ellos hacen o dejan de hacer. Y también para que cuando la policía ingresa, también saber exactamente cuál es la actitud de ellos. O sea, si es que todo lo que está diciendo la Secretaría, me parece que me dijo que es de inteligencia, si es que eso fuera cierto, sería muchísimo, muchísimo más grave todavía. Claro, doctor Muñoz, claro, lo que se ha evidenciado, y abonando a lo que usted señala, hay negligencia, hay corrupción, hay que decirlo, hay corrupción en los guías penitenciarios que de alguna manera, pese a estas evidencias, no han actuado o han ocultado precisamente esa información que no ha permitido, y que es la crítica que hemos formulado, un pleno control en todo el sistema. Habiendo avances, no hay un pleno control en todo el sistema que permita detectar a tiempo, denunciarlo y confiscarlo lo que están ingresando a los centros penitenciarios. Bien, en relación con el tema, yo me quedaría simplemente con mis últimas palabras. Sí, la información que yo tengo es que no existen las cámaras de videovigilancia, particularmente en la expenitenciaría del Litoral, particularmente allí, que es en donde más problemas hemos tenido del ingreso de armamento de alto calibre, inclusive lanzagranadas, sí, donde hemos encontrado prácticamente un almacén de electrodomésticos, donde hemos encontrado, porque se ha exhibido a la ciudadanía, una cantidad de armas de largo alcance y armas cortas. Sí. Si es que esto es así, ¿para qué sirven las cámaras? ¿Quién está manejando las cámaras? Precisamente lo que estoy manifestando es que quienes se encargan del monitoreo dentro de los centros pueden ser objeto de extorsión, pueden ser objeto de alguna manera de corrupción, pero precisamente por ello, al igual que funciona el 911, sí, yo decía pues que era necesario que todos los sistemas de videovigilancia de todas las cárceles del país tengan una réplica remota, es decir, que no esté dentro de los centros sino fuera, para evitar precisamente que si es que se registra algún acto ilícito dentro de los centros, este otro centro de monitoreo pueda garantizar que esos hechos ilícitos no sean borrados o escondidos o no reportados simplemente a la autoridad para que pueda aplicar las medidas correctivas necesarias. Me da sorpresa lo que usted me acaba de decir, que le han mandado, ¿sí? Y si es que eso es así, con mayor razón todavía, si es que ya existen las cámaras de videovigilancia, si se han instalado en todos los puntos y en particular en la expenitenciaría del Litoral. O sea, yo me pregunto, ¿sí? ¿Cómo instalaron las cámaras? ¿Cuándo instalaron las cámaras en la expenitenciaría del Litoral? Si acabamos de ver los operativos, ¿sí?, que han tenido que ejercer los militares con la policía, ¿sí?, para poder sacar todas esas armas, para poder encontrar, digamos, hasta una piscina de tilapias, que esto ya raya en lo ridículo, ¿sí?
Bien, quiero dar la bienvenida al doctor Jean-Paul Pinto, experto en temas de seguridad. Esta polémica que se ha abierto en el manejo, en la administración de las cárceles, cierto es que hay corrupción. En eso, dar la palabra al doctor Alfredo Muñoz, hay corrupción. Evidentemente, especialmente en guardias penitenciarios, en directores de centros penitenciarios que hoy están procesados por la corrupción, pese a los avances no totales, como la instalación de los escáneres, que ha sido un deseo, pero de alguna manera algo se ha avanzado, pero sí hay corrupción en guías penitenciarios, en autoridades del sistema penitenciario, que es evidenciado, e insisto, están procesados actualmente. ¿Cómo enfrentar esta situación, doctor Pinto, en estas condiciones, con estas debilidades frente al control del sistema penitenciario? Buen día. Buenos días, Miguel. Un gran saludo de la audiencia, al Alfredo igual, un gran saludo. Mira que lo que hay que hacer es mucha inteligencia, ¿no? A través del CIES, de la DGI, tenemos que realmente infiltrar a las cárceles para saber exactamente quiénes están cooptados, porque lo que pasó con el director no es la excepción, me parece que lastimosamente podría ser la norma, ¿no es cierto? Más directores, más funcionarios del SNAI seguramente están infiltrados, están cooptados por los grupos criminales. Entonces yo diría que la primera medida es una medida muy importante, que es el tema de hacer actividades de inteligencia, actividades de contrainteligencia en las cárceles, y emitir un informe claro de quiénes están realmente cooptados, quiénes están infiltrados, en qué posiciones, en qué cárceles, porque de lo contrario es una guerra perdida. Cada vez que hacemos un operativo y se capturan cosas, al día siguiente esto es repuesto inmediatamente. Las armas, los electrodomésticos, las fuentes de ingreso que hemos visto en las cárceles, todo vuelve a cero. Entonces, si tú quieres una respuesta rápida, tiene que ser a nivel de inteligencia, porque no importa cuánta tecnología tú puedas colocar en un CDS, no importa cuántas cámaras, escáneres, inhibidores, como lo hizo un candidato a la presidencia el otro día. Eso será absolutamente neutralizado rápidamente porque todo está cooptado. Mira esa rueda de prensa que hubo hace poco, ¿no es cierto? Un policía activo en la rueda de prensa, es decir, ellos son los que ordenan, porque ese policía nadie le podía obligar a que salga en la rueda de prensa. Pero si él salió es justamente porque no tenía opción. Y mira que también no importa cuántos guardias penitenciarios podamos tener y podamos, ¿no es cierto?, entrenar, si van a ser cooptados rápidamente en un par de días, porque ellos saben tranquilamente que tienen dos opciones, o colaborar, que es lo que pasó con el director, ¿no es cierto?, de este centro. Él traficaba, tenía drogas, tenía armas, porque él sabía que tenía dos caminos posibles. O era parte de grupos criminales, o simplemente era eliminado. Y mira que el nuevo director del ISNAI, que no sé si será posesionado antes de que acabe este gobierno, sabe muy bien que deberá ser o una persona muy valiente, arriesgada en su puesto, o una persona que sea fácilmente corruptible y que quiera ganar provecho de su puesto. O sea, estamos tan mal que todo está cooptado, todo está infiltrado, y los que mandan son los criminales de los seres. Doctor Pinto, eso sucedió hace décadas y pudimos ver de cerca en Colombia. Es decir, ponían un precio, sea el guía penitenciario o el general de la fuerza pública, y no había poder humano, al punto que hubo que preparar a oficiales recién graduados fuera de los cuarteles. Es decir, la contaminación, el precio que se pone en esta dinámica de la droga, obliga, porque si bien puede haber amenazas, doctor Pinto, evidentemente, tiene que haber, como usted dice, valentía. Si van a asumir una tarea tan compleja y difícil, saben a las consecuencias que se atienen en este sentido. Y mira que otra cosa que es importante es que este problema no es solamente ecuatoriano, es regional. Las cárceles en México, en Colombia, en otros países tienen el mismo problema. Entonces implica hacernos una pregunta si realmente las cárceles son la solución, o debemos ir a nuevos mecanismos, ¿no es cierto?, de rehabilitación, de reinserción y de castigo hacia los criminales. Entonces, este es un problema regional. Hace poco una policía fue asesinada en Colombia por el plan Pistolas del Clan del Golfo, y es lo que está pasando en el Ecuador. Cada policía, cada guía penitenciario, todos tenemos un precio en el Ecuador. Lastimosamente, si el Estado no da la protección suficiente a fiscales, a jueces, a directores del SNAI, evidentemente ellos se van a terminar en contacto con los grupos criminales, porque no tienen opción. Lastimosamente estamos en una situación en la cual en el Ecuador tenemos dos caminos posibles: o colaboramos con los grupos criminales o simplemente somos asesinados, y el Estado no nos da respuesta frente a eso. Entonces, yo te diría que también la gran pregunta en este sentido es, bueno, ¿qué hacemos con las cárceles?
Hay otros sistemas que podemos implementar en función de la gravedad de los crímenes. Es importante que podamos avanzar hacia nuevos sistemas de rehabilitación, de reinserción, porque nos damos cuenta que actualmente lo que está pasando en el Ecuador no funciona. Son centros de perfeccionamiento, son centros de criminalidad donde se gestan operaciones de sicariato, de contrabando, de narcotráfico. Eso por un lado. Y por otra parte, me parece que ha llegado el momento, tal como lo hizo Canadá, lo hizo Uruguay, de hablar sobre la legalización de las drogas. Recordemos que el narcotráfico es un problema económico que se combate solamente desde la economía, y es importante que le quitemos la rentabilidad al narcotráfico, porque lo contrario tiene tal poder económico que cualquier persona se puede corromper so pena de ser asesinado. Me parece que ha llegado el momento en el Ecuador y en Latinoamérica de pensar también en el concepto y en la importancia de la legalización de las drogas. Bien, ese es un tema complejo, pero hay que avanzar como lo han hecho otros países, al menos de cierto tipo de droga. Doctor Alfredo Muñoz, frente a este panorama, ¿cómo articular políticas ya en otras condiciones mucho más complejas, en donde la evidencia del decomiso de la droga hace ver cómo el Ecuador es un exportador de droga? ¿Cómo enfrentar, ser más eficaces en ese sentido, según usted? Bueno, yo comparto todo lo manifestado por el colega Jean Paul en relación con la problemática de drogas en términos generales y de la delincuencia organizada, que no es un problema local, sino es un problema regional e internacional. Yo pues no quisiera este rato entrar a analizar todo el tipo de medidas que deberían de adoptarse para evitar que el problema de la narcodelincuencia siga creciendo en el país, porque nos tomaría demasiado tiempo. Yo quiero limitarme al tema de la problemática de las cárceles, sí, que si bien es lógicamente parte importante dentro de la problemática de la inseguridad a nivel nacional, desafortunadamente desde que se inició el gobierno, no ha habido un plan para ejecutar las acciones que deben de seguirse para evitar dos cosas. Sí, en primer lugar, la extorsión y la victimización que se hace de los internos de mínima peligrosidad dentro de los centros, a quienes se les cobra por todo, hasta por el aire, ¿sí? Y quienes cobran no son los guardias penitenciarios, quienes cobran son los jefes de las bandas que están a cargo de cada pabellón. Ese es un factor, es decir, cómo evitar que los presos de mínima peligrosidad sean víctimas de las bandas. Y el segundo tema es cómo evitar que desde los centros, sí, se adopten acciones para que se efectúen operativos delincuenciales extramuros, es decir, en la calle. Para ello, pues, ya venimos diciendo 4 años, sí, que lo que se necesita es colocar los inhibidores, sí, para evitar la conexión entre los centros de rehabilitación y desde los centros hacia el exterior, hacia las calles, en la parte que tiene que ver con un factor. Y con relación al otro factor, pues tiene que hacerse la separación de los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad. Si en un pabellón están los presos de mínima peligrosidad, no van a ser sujetos de chantaje, de extorsión e inclusive de asesinatos. Entonces, cuando hemos manifestado de que hay que cumplir con la Constitución y la ley, aplicando el régimen progresivo mediante el cual hay que separar a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad y de acuerdo a su progresión, irlos dejando en libertad con los beneficios penitenciarios, es decir, con la prelibertad o con el actual sistema de que se les otorga la libertad controlada, sí, pero desafortunadamente pues no se ha hecho mayor esfuerzo al respecto. Mientras no se separe a los detenidos de acuerdo a su índice de peligrosidad, los abusos
y los delitos que cometen los jefes de las bandas en contra de los internos de mínima peligrosidad, que son la mayoría, ¿sí? Es decir, más o menos el 45% de los detenidos son de mínima peligrosidad y ellos son las principales víctimas de las bandas. Más o menos un 35% son de mediana peligrosidad, que también son víctimas, sí, de los jefes de las bandas. ¿Por qué el asunto del ingreso de armas? El ingreso de armas no es para combatir o defenderse o atacar a los miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas cuando quieren hacer una intervención. El uso de las armas o el ingreso de las armas no nace con ese objeto, nace con el objeto de preservar el dominio en cada uno de los pabellones. Porque si bien la autoridad penitenciaria se ha hecho de la vista gorda para que los distintos pabellones sean manejados por distintas bandas, entre las bandas no se contentan con tener el pabellón para hacer de las suyas, sino que también pretenden, especialmente cuando hay cambios de líderes o cuando un líder de las bandas sale en libertad, la bronca es para poder, digamos, las armas son utilizadas para poder captar otros centros de rehabilitación social que o han quedado vacantes porque no hay un jefe de banda, ¿sí? O para de alguna manera quitarles a la brava, ¿sí?, el pabellón que de acuerdo a la vista gorda de las autoridades penitenciarias está a cargo de uno u otro grupo de crimen organizado. Bien, doctor Jean-Paul Pinto, frente a este panorama, esta debilidad, hay que decirlo, en la administración de los centros penitenciarios, ¿cómo implementar lo que usted decía, hacer mucha inteligencia que permita, de alguna manera, lograr un pleno control, que es la primera tarea en los centros penitenciarios? Esta es una acción que tiene que apadrinar el CIES, ¿no es cierto?, con sus sistemas, con G2, con la DGI, justamente tienen que tener agentes infiltrados en las cárceles que permitan detectar justamente lo que decía mi colega Alfredo Muñoz, ¿no es cierto?, saber quiénes son las cabecillas, cómo operan, cómo se generan estas vacunas o pagos en las cárceles de forma a neutralizar a estas personas, ¿no? Pero, como digo, más allá de eso, lo importante también es el tema de la cooptación e infiltración en el SNAI, ¿no es cierto?, en los directivos, en los directores, en los guías penitenciarios. Es fundamental saber exactamente cómo está el tema de la infiltración. De lo contrario, no importa cuántas medidas hagamos, cuánta tecnología pongamos, cuánta gente tengamos, de todas maneras, esto no va a terminar. Pues va a ser importante el esfuerzo que sí haga en el tema de cárceles. Por ejemplo, yo conocí un poco del SNAI el año pasado con su director, con Pablo Ramírez, nos reunimos un par de veces, y un poco veíamos la necesidad de fortalecer la dirección de inteligencia que tiene el SNAI, pero también la dirección de contrainteligencia, porque como digo, es importante que sus funcionarios pasen cada cierto tiempo más allá del polígrafo el tema del estrés de voz, las pruebas de confianza, que podamos saber exactamente si esa gente en el tiempo, sus patrimonios han cambiado, se han ido modificando, la UAF también sería importante ahí. Pues mira que es un trabajo de mucho seguimiento muy meticuloso, donde podemos hacer pruebas de confianza, podemos hacer seguimiento del patrimonio de cada persona y establecer con agentes de inteligencia quiénes están infiltrados y quiénes no, y con eso proceder con la judicialización de estas personas. Entonces, es un proceso largo, fundamental, pero si no logramos detectar quiénes están infiltrados, quiénes están cooptados, no importa, como digo, cuánta tecnología, hombres, militares o lo que sea pongamos en el camino, nada de esto va a funcionar. Bien, muchas gracias por aportar a este análisis y seguiremos, porque hay un problema latente en el sistema carcelario, al doctor Alfredo Muñoz, exdirector de cárceles, y al experto en seguridad, doctor Jean-Paul Pinto. Muy amables, muy buen día. Gracias por la invitación, excelente día para todos. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:38 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el doctor Jorge Benavides, presidente de EMCO, las empresas públicas, para conocer en qué estado se encuentran. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira.
a la búsqueda de la verdad. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Sabes qué hace tan flexible al nuevo ahorro flexible?